poco de la práctica, ¿no es cierto? Cavidad nasal, vamos a empezar por cavidad nasal. La cavidad nasal con la cavidad oral comparte algo en común, ¿no es cierto? Que van a estar, digamos, separadas por lo que vendría a ser el paladar duro, ¿no? El paladar duro representa el límite superior, el límite inferior, perdón, de la cavidad nasal, pero representa el límite superior de la cavidad oral. Mientras que el techo de la cavidad nasal va a estar representado por tres huesos. De adelante hacia atrás, ¿qué tenemos? Al hueso frontal, al etmoides y al esfenoide. Y en este corte sagital que vemos allí, se puede apreciar, ¿no?, la presencia de estas cavidades que representan a los senos paranasales. Se llaman senos paranasales porque se encuentran alrededor de la cavidad nasal. ¿Quién es este seno que está acá? El seno frontal. Aquí este seno que está acá, ¿quién vendría a ser? El seno esfenoidal. Esto es el seno frontal, esto es el seno esfenoidal. No podemos ver acá al seno de mayor tamaño, que vendría a ser el seno maxilar, ¿cierto? Y a nivel del etmoides estarían las celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Entonces, estos senos paranasales van a drenar en estos espacios que se encuentran entre los cornetes, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esos espacios? Los meatos. Los meatos. Entonces, una cosa vienen a ser los senos paranasales, otra cosa son los meatos y otra cosa son los cornetes. ¿Qué son los cornetes? Es hueso. ¿Qué cosas son los meatos y los senos? Son espacios, son cavidades recubiertas por mucosa. Los cornetes superior, ahí está, miren esta parte ósea, solamente que acá toda la parte de los cornetes, toda la cavidad nasal, está recubierto por mucosa. Entonces, este sería el cornete superior y el cornete medio, que pertenecen ¿a quién? Pertenecen al etmoides, ¿cierto? El cornete superior y el cornete medio son parte del etmoides, mientras que el cornete inferior sí es un hueso independiente de la carne. Quiero ver a los meatos, primero tengo que reconocer a los cornetes, porque debajo del cornete superior está el meato superior, debajo del cornete medio está el meato medio, y debajo del cornete inferior está el meato inferior. Entonces, ¿qué cosa tenemos que saber? Que seno paranasal desemboca en esos determinados meatos. ¿Quién desemboca en el meato superior? Acá van a estar desembocando, miren, esto es el seno frontal, esto sería el seno esfenoidal, y todo esto que está acá representa varios senitos, se le llaman las celdillas etmoidales. Entonces, en estas celdillas etmoidales, yo tengo a las celdillas etmoidales anteriores, a las celdillas etmoidales medias y a las celdillas etmoidales posteriores. Entonces, en el meato superior va a estar desembocando las celdillas etmoidales posteriores. En el meato medio va a estar desembocando el seno frontal, va a estar desembocando el seno maxilar y van a estar desembocando las celdillas etmoidales anteriores y medias. Mientras que en el meato inferior, ¿quién va a desembocar? El conducto lácrimo-nasal, ¿cierto? Mientras que el seno esfenoidal va a desembocar en un receso que se encuentra por arriba del cornete superior, que se llama el receso esfenoetmoidal. Entonces, pueden venir preguntas tipo caso clínico, porque cuando hay una congestión de estos meatos, es decir, cuando un meato se congestiona, no va a poder recibir ¿a quién? A la desembocadura de los senos paranasales. Entonces va a haber una congestión también de los senos paranasales. Entonces, cuando hay una congestión, por ejemplo, del meato inferior, ¿cuál es la estructura que estaría congestionada? Es como que estuvieran preguntando quién desemboca en el meato inferior. ¿Cuál sería la estructura comprometida? El conducto nasolacrimal. Si hay una congestión a nivel del meato medio, ¿cuáles son los senos afectados? El seno frontal, el seno maxilar, las celdillas etmoidales anteriores y medias. Si hay una congestión a nivel del meato superior, ¿cuál es el seno que estaría congestionado? Las celdillas etmoidales posteriores. Y si hay una inflamación a nivel del receso esfenoetmoidal,
¿Cuál es el seno que estaría comprometido? Ese es El esfenoidal. seno esfenoidal. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces hay que saber en qué meato está desembocando específicamente determinado seno paranasal. Cuando uno ingresa a través de la cavidad, o mejor dicho, de la apertura nasal anterior, ¿no? Yo tengo una apertura nasal anterior y tengo una apertura, mejor dicho, salida de la cavidad nasal hacia la parte posterior. Entonces, en la parte anterior, ¿qué cosa tengo? Una parte ósea, que estaría representado por los huesos nasales, que estaría representado por la apófisis frontal del hueso maxilar. Todo eso me forma la apertura piriforme, que lo hemos visto en la práctica. Mientras que en la parte posterior, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener a las coanas, ¿cierto? Que representa justamente esa apertura nasal posterior, porque tiene que haber una comunicación, ya que el aire inspirado, ¿no es cierto? El aire inspirado, cuando ingresa ese aire, ¿hacia dónde tiene que llegar? Tiene que llegar hacia la zona de la nasofaringe. Entonces, cuando el aire ingresa, el primer espacio que va a atravesar viene a ser una zona, ¿no?, que se caracteriza porque tiene un epitelio. Ese epitelio de esta zona que se llama el vestíbulo nasal, este es el vestíbulo nasal. Una característica que encontramos en el vestíbulo nasal viene a ser la presencia, mira, de estos pelitos que ves acá, ¿correcto? Estos pelitos que ves acá se llaman las vibrisas. Las vibrisas. Entonces, esas vibrisas, ¿dónde se encuentran? En el vestíbulo nasal. ¿Cuál es la función que tienen estas vibrisas? Pues es atrapar algún elemento extraño que ingresa cuando nosotros inspiramos, ¿correcto? Entonces, ese aire que ingresa a través del vestíbulo nasal, luego va a pasar hacia esta región que ya vendría a ser la cavidad nasal propiamente dicha, que tiene un epitelio característico que ustedes ya deben conocer, que es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿cierto? A diferencia de este epitelio que está en el vestíbulo nasal, que es un epitelio escamoso. Entonces acá, anatómicamente, tú vas a poder ver, o hemos visto, una zona de transición que viene a ser una elevación de la mucosa que se conoce con el nombre de limen nasi. Este limen nasi justamente es la que le separa estos dos epitelios, de un epitelio escamoso, donde está el vestíbulo nasal, donde están las vibrisas, hacia un epitelio respiratorio que se encuentra en la pared medial y en la pared lateral, ¿no? A diferencia del epitelio que vamos a encontrar aquí a nivel del techo de la cavidad nasal. ¿Qué epitelio encontramos en el techo de la cavidad nasal? Un epitelio olfatorio. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no es cierto?, este hueso que está acá, ¿qué hueso vendría a ser? El etmoides. Este etmoides se caracteriza porque se encuentra agujereado, por eso se llama la lámina cribosa del etmoides. Entonces, a través de la lámina cribosa del etmoides, ¿qué cosas están ingresando? Los filetes olfatorios, porque este tiene que ver con el primer pancreas, que es el medio olfatorio. Entonces, la mucosa del techo de la cavidad nasal es una mucosa olfatoria, mientras que el resto, tanto de la pared lateral como de la pared medial, es una mucosa respiratoria, ¿ya? Muy bien, ahora, este techo, miren, el techo de la cavidad nasal va a estar representado por tres huesos. De adelante hacia atrás tenemos al hueso frontal, tenemos al etmoides y este que vendría a ser el esfenoides. Y estos son los tres huesos. Dicen, hay una fractura a nivel del techo de la cavidad nasal. ¿Cuáles son los huesos que están comprometidos? El frontal, el etmoides y el esfenoides. De esos tres huesos, ¿cuál es el más vulnerable? ¿Cuál es el que, digamos, si se lesiona o si se perfora, ese hueso tendría mayor compromiso en el paciente por ser una zona vulnerable? ¿Cuál de esos tres huesos es más vulnerable? ¿El frontal, el etmoides o el esfenoides? El etmoides. Ustedes han conocido en la práctica del etmoides. Entonces, justamente esos agujeritos que son la lámina cribosa del etmoide, mira, esto es la parte del cerebro, esto ya es la parte del endocráneo. Este es el cerebro. Entonces, mira cómo el cerebro está descansando sobre el hueso frontal, sobre el hueso etmoide. Entonces, cuando hay un procedimiento quirúrgico a nivel de la cavidad nasal que puede sobrepasar el techo de esta cavidad, puede haber una perforación y lesionar la masa encefálica.
encefálico, lesionar una arteria importante que está allí descansando, como es la arteria cerebral anterior, y ocasionar, ¿no?, problemas al paciente hasta la muerte. Entonces, esa zona del techo, la parte más vulnerable, está representado por el etmoides, principalmente por la lámina cribosa del etmoides, ¿ya? Cuando uno ingresa a la cavidad nasal, entonces, vamos a ver una pared medial y una pared lateral. ¿Quién representa la pared medial? El tabique nasal. ¿Y quién representa la pared lateral? Los cornetes, los meatos, ¿no es cierto? Eso representa la pared lateral. Entonces, las estructuras vasculares y nerviosas que van a llegar a esas paredes, ¿de dónde provienen? ¿Quién es el vecino cercano a la cavidad nasal? ¿Cuál es el vecino cercano a la cavidad nasal? La fosa pterigo-palatina, ¿correcto? Es decir, la fosa pterigo-palatina, en otras palabras, está por detrás de la cavidad nasal, y es como los nervios y las arterias que vienen de la fosa pterigo-palatina vienen de atrás hacia adelante. Entonces, ¿a quién vamos a encontrar en la fosa pterigo-palatina? ¿Cuál es el habitante principal nervioso de la fosa pterigo-palatina? El B2, o sea, el nervio maxilar. Ese es el nervio importante de la fosa pterigo-palatina. Entonces, en este B2, en la fosa pterigo-palatina, recuerden que en la clase pasada hablábamos que encontrábamos la presencia de un ganglio, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese ganglio? El ganglio pterigo-palatino. Entonces, el ganglio pterigo-palatino es un ganglio que se encuentra en la fosa pterigo-palatina. Y habíamos dicho que las ramas del quinto 2, algunas salen directamente del quinto 2 y otras necesitan salir del ganglio pterigo-palatino. ¿Cuáles son las que necesitan salir del ganglio pterigo-palatino? Aquellas donde van a ir, hay actividad secretora. ¿Y la cavidad nasal será una de esos espacios donde hay actividad secretora? Sí. Claro, entonces hay glándulas nasales que producen moco, por lo tanto, tiene que haber actividad secretora. Por lo tanto, los nervios que vayan a la cavidad nasal, que provengan del quinto 2, tienen que salir del ganglio pterigo-palatino. ¿Por qué? Porque recuerden que a este ganglio pterigo-palatino está llegando un nervio que trae la información parasimpática y llega otro nervio que trae la información simpática, ambos comprimidos en un solo nervio que se llama el nervio del conducto pterigoideo, ¿cierto? ¿Cuál es ese nervio que trae la información parasimpática? El nervio petroso mayor, que proviene de ¿quién? Del nervio facial. Y la información simpática, ¿quién lo trae? El nervio petroso profundo, que proviene del plexo carotidio interno. Entonces, estos llegan a hacer sinapsis al ganglio pterigo-palatino, de tal manera que las ramas que van a ir hacia la cavidad nasal llevan consigo tres tipos de fibra: la sensitiva, que le da el quinto 2, la parasimpática, que le da el petroso mayor, y la simpática, que lo da el petroso profundo. Entonces, cada uno de los nervios que vaya a la cavidad nasal llevará consigo esos tres tipos de fibra, donde una sí le confiere, pero las otras dos son prestaditas nada más, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el espacio que va a permitir el paso de esos nervios y de esa arteria que viene de la fosa pterigo-palatina a la cavidad nasal? Es este agujero que está acá. En la práctica es un poco complicado de verlo, porque mira, como ves, esto es anterior y esto es posterior, es un agujero que está hacia atrás. Se llama el agujero esfenopalatino. Entonces, el agujero esfenopalatino es el que me comunica la fosa pterigo-palatina con la cavidad nasal. Ahora, ¿cuáles son los nervios que vienen de la fosa pterigo-palatina hacia la cavidad nasal? Allí vamos a tener al nervio nasopalatino, al nervio nasal posterior lateral, que son los principales. Ustedes han visto las dos paredes de la cavidad nasal. Una pared medial, o sea, cada fosa nasal, son dos fosas, está dividida por el tabique nasal, ¿cierto? Entonces el tabique nasal está hacia medial, mientras que hacia la parte lateral, ahí como ves, están los cornetes, están los meatos, ¿cierto? Entonces, yo tengo dos nervios y tengo dos paredes. Esta pared vendría a ser el tabique nasal, ¿no? Que está formado por esto que es la lámina perpendicular del etmoides, y este hueso que está acá aquí vendría a ser el óver, ¿no? Esa es la parte ósea del tabique nasal, porque lo completa esta parte que viene a ser el cartílago del tabique nasal. Entonces,
todo el tabique nasal tiene una parte ósea y tiene una parte cartilaginosa. Entonces, a esta pared, ¿quién va a venir? Va a venir el nervio nasopalatino. Por eso es que acá está ingresando, como ven acá, el nervio nasopalatino. Pero como ven, mira, este nervio nasopalatino no le alcanza para poder inervar a toda esta pared biliar. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Va a pedir ayuda. ¿A quién pide ayuda? Pide ayuda a un nervio que va a estar bajando por este agujero y a otro nervio que va a estar bajando por este otro agujero que también se encuentra en el etmoide. Se llaman los agujeros etmoidales, anterior y posterior. ¿Quién viene bajando por allí? El nervio etmoidal anterior. ¿Quién viene bajando por acá? El nervio etmoidal posterior. Pero solamente se queda en la parte más superior, tanto del tabique como en la pared lateral, pero solamente la parte más superior. ¿Se entiende? ¿A quién más le piden ayuda? Le van a pedir ayuda a un nervio que va a estar antes de pasar por el agujero palatino mayor, emite una ramita que va a estar, ¿no? ¿Cómo se llama? Dibujándose, o mejor dicho, yendo a la parte del piso, más que todo, de la cavidad nasal. ¿Quién es ese nervio? Viene a ser el nervio palatino mayor, ¿ya? El nervio palatino mayor, ¿listo? Pero principalmente, ¿quién es? El nervio nasopalatino y el nervio nasal posterior lateral. Los dos, más el nervio palatino menor, que es un 5% nada más, porque esto que está acá es el 80%. ¿Quién completa el otro 15%? Los nervios etmoidales, anterior y posterior. ¿De dónde vienen estos nervios etmoidales, anterior y posterior? Vienen a ser ramas del quinto 1, a través de una de sus ramas que se llama el nervio nasociliar. Es decir, el quinto 1, ¿quién es el nervio quinto 1? Es el nervio oftálmico. Entonces, el nervio oftálmico se divide en 3 ramas. En una rama frontal, en una rama nasociliar y en una rama lacrimal. De esta rama nasociliar es la que están saliendo los nervios etmoidales anteriores y los nervios etmoidales posteriores. Estos me sirven para poder inervar. ¿Qué creen que inervará? ¿Cuál es lo que está más arriba? La parte del cornete superior. ¿Quién más va a inervar? La parte del cornete medio y del cornete inferior. El nervio nasal posterior lateral, ¿cierto? Entonces, como los nervios etmoidales vienen de arriba hacia abajo, entonces van a dar inervación a esta parte del cornete superior. También van a dar inervación a este seno que está acá, que viene a ser el seno esfenoidal. Mientras que este seno que está acá, que es el seno frontal, está más cercano ¿con quién? Con el nervio frontal. ¿Qué rama del nervio frontal? ¿Se acuerdan? Del nervio supraorbitario y el nervio supratronclear, los que salen por acá, ¿cierto? Entonces, ese nervio supraorbitario, ese nervio supratronclear, antes de que salgan por el agujero supraorbitario, dan una ramita sensitiva a este seno, que vendría a ser el seno frontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ojo con eso. En cambio, entonces, si te preguntan, por ejemplo, una lesión a nivel del tabique nasal en la que se desea hacer un bloqueo, ¿qué nervio vamos a bloquear si queremos hacer una reparación del tabique nasal? Nasopalatino. El nervio nasopalatino. Si queremos hacer una reparación del cornete medio y del cornete inferior, ¿qué nervio vamos a bloquear? Posterior lateral. El nervio nasal posterior lateral. Si queremos hacer una reparación del cornete superior, ¿qué nervio vamos a bloquear? El nervio etmoides. Etmoidal, anterior y posterior. Si queremos, ¿cómo se llama? A ver, si hay una inflamación de la mucosa del seno frontal, ¿cuál sería el nervio que está sensibilizado? Frontal. El nervio supraorbitario, ¿ya? El nervio supraorbitario. También el supratronclear, pero más el nervio supraorbitario. ¿Estamos? Si tú pones quinto 1, tienes que hablar de la rama específica del quinto 1, porque el quinto 1 tiene muchas ramas. Entonces,
pues, ¿qué parte estaría sensibilizado en el seno frontal? Otra palabra, ¿quién inerva o quién da la inervación sensitiva al seno frontal? Es el nervio supraorbital. ¿Quién da la sensibilidad al seno maxilar, por ejemplo? A ver, ¿quién da la sensibilidad? O sea, toda cavidad que está revestido por mucosa, esa mucosa tiene una actividad secretora, tiene una actividad inhibitora, pero también tiene dolor, o sea, sensibilidad. Entonces, hay un nervio para la actividad secretora, un nervio para la inhibición y hay un nervio que me recoge la sensibilidad. Si hablamos de un dolor o una sensibilidad del seno frontal, ¿quién se encarga de dar esa inervación sensitiva? El nervio supraorbitario. Si hay dolor a nivel de la mucosa del cornete superior, ¿quién se encarga de dar esa sensibilidad? Los nervios etmoidal anterior y posterior. Si hay una sensibilidad a nivel de la mucosa del cornete medio y del cornete inferior, ¿quién se va a encargar de dar esa sensibilidad? El nervio nasal posterior lateral. Si hay una sensibilidad de la mucosa del tabique nasal en su parte más posterior, el nervio nasopalatino. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, esa es la distribución sensitiva para la cavidad nasal. Hay otros nervios más que también complementan, como por ejemplo acá dice, miren, acá en la parte más de abajo, dice allí, ¿no? Esta ramita dice acá, rama nasal interna del nervio infraorbitario. Claro, el nervio infraorbitario, ¿qué función tiene el nervio infraorbitario? Sensitiva, motora, simpática, parasimpática. ¿Cuál es la función del nervio infraorbitario? Sensitiva. ¿Sensitiva para quién era? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la parte sensitiva que recoge el infraorbitario? Si te preguntan en el examen, ¿cuál es? ¿Qué zonas? A ver. ¿Qué zonas? Párpado inferior. ¿Qué más? Ala de la nariz. ¿Qué más? Labio superior. Entonces, esa ramita que se va para el lado de decir, se mete un poquito. ¿Hacia qué zona? Hacia la zona del vestíbulo, o sea, la entradita a la cavidad nasal. Por eso es que también habla de esta rama nasal del nervio infraorbitario, pero es un 3% de la inervación sensitiva, ¿correcto? Entonces, si te dice, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión del labio superior, ¿cuál es el nervio que tenemos que bloquear? ¿Cuál es el nervio que vamos a bloquear si queremos hacer una reparación del labio superior? El nervio infraorbitario, ¿no es cierto? El nervio infraorbitario. Pero si queremos hacer una reparación del labio inferior, ¿qué nervio vamos a bloquear? El nervio mentoniano. Si queremos hacer una reparación de la piel de la mejilla, ¿qué nervio tenemos que bloquear? El nervio bucal. Si queremos hacer una reparación de la mucosa del carrillo, ¿qué nervio tenemos que bloquear? El nervio bucal. Si queremos hacer una reparación de la mucosa del labio superior, ¿qué nervio tenemos que bloquear? El nervio infraorbitario también. Queremos hacer una reparación de la mucosa del labio inferior, ¿qué nervio tenemos que bloquear? Mentoniano. O sea, el mentoniano y el orbitario es el labio, por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Pero ¿cuál es la parte muscular de los labios? ¿Cuál es la parte muscular de los labios? ¿Cuál es la parte muscular de los labios? El músculo orbicular de los labios, pues, ¿cierto? Y ahí tenemos que bloquear al nervio que va al orbicular de los labios. No. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Le vamos a ocasionar una parálisis, pues una parálisis. ¿Por qué? Porque la inervación motora para el músculo va a estar a cargo de ¿quién? El nervio facial. Entonces, ojo con eso, cuando te hablen en términos de sensibilidad, de parestesia, de estimulación nerviosa, es nervios sensitivos. Cuando te hablen de paresias, de parálisis, es porque está afectado el componente motor. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces estudien bastante lo que es la inervación sensitiva de la cara, ¿ya? Inervación sensitiva de la cara, que es a cargo de los quintos, bueno, del quinto 1, quinto 2 y quinto 3. Muy bien, entonces acá vamos a ver ahora las arterias que acompañan. Entonces, el otro contenido de la fosa arterigo-palatina, ¿quién vendría a ser? La arteria maxilar. La arteria maxilar que está en la fosa, ¿tiene rojo? Rojito. Gracias. Ya, gracias. Entonces, esta arteria que se encuentra en la, ¿cómo se llama? En la fosa infratemporal, viene a ser la arteria maxilar, que está
La primera y la segunda porción están en la fosa infratemporal, esas son las ramas de la maxilar. Pero las ramas de la tercera porción, ¿dónde se encuentran? En la fosa arterico-palatina. Allí, ¿qué ramas vamos a encontrar? A la arteria infraorbitable. ¿Qué más? A la arteria alveolar posterior. ¿Qué más? A la arteria palatina descendente, que se divide en arteria palatina mayor y arteria palatina menor. ¿Qué más vamos a encontrar allí? A la arteria faríngea, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar su rama terminal. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar? La arteria esfenopalatina. Entonces, esta arteria esfenopalatina, si está en la fosa arterico-palatina, que es el vecino posterior a la cavidad nasal, entonces es una arteria que viene de atrás hacia adelante y tiene que atravesar entonces este mismo agujero que atraviesa el nervio nasopalatino y el nervio nasal posterior lateral. ¿Quién es ese agujero? El agujero esfenopalatino. Entonces, por ejemplo, si te dicen, hay un tumor a la entrada del agujero esfenopalatino, ¿cuáles son las estructuras anatómicas comprometidas? ¿Cuáles serían? Nervio nasopalatino. ¿Qué más? El nervio nasal posterior lateral. ¿Qué más? Arteria. La arteria esfenopalatina. Entonces, esa arteria nasopalatina es la responsable, ¿no?, de irrigar, ¿qué cosa? La pared medial y la pared lateral. Entonces, la arteria esfenopalatina viene de atrás hacia adelante. Mira la pared medial y le da una rama. Mira la pared lateral y le da otra rama. ¿Okay? La rama que se va hacia la pared medial, ¿a quién tengo en la pared medial? Al tabique nasal, ¿cierto? Entonces, esa rama que se va al tabique nasal se llamará la arteria para el tabique nasal o arteria septal posterior. ¿Por qué arteria septal posterior? Porque igualito que el nervio, no le va a alcanzar irrigar todo el tabique nasal. Va a irrigar, digamos, el 80%. Entonces, ¿qué cosa hace? Pide ayuda. ¿A quién pide ayuda? A la arteria etmoidal anterior, a la arteria etmoidal posterior, que va a irrigar el tabique nasal, pero solamente la parte más superior. No solamente del tabique, sino también de la pared lateral. ¿Estamos? ¿Sí? Mientras que la otra rama de la arteria esfenopalatina se irá hacia la pared lateral. ¿Quién está en la pared lateral? Los cornetes y los meatos. Esa arteria se llama igualito que el nervio. ¿Cómo se llama? La arteria nasal posterior lateral. Pero tampoco le alcanza para poder irrigar, por eso se llama posterior lateral, porque irriga la pared lateral, pero la parte más posterior. Entonces, ¿qué cosa hace? Pide ayuda también. ¿Quién le da la ayuda? La arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior. Le da también una ramita que desde una arteria que está viajando por el labio superior. Si sufres un corte en el labio superior, ¿por qué arteria sangra? ¿Cuál es la arteria principal del labio superior? La arteria infraorbitaria no es la principal. También irriga el labio superior, pero no es la principal. ¿De quién depende la mayor irrigación del labio superior? La arteria labial superior. ¿Y quién es el origen o cuál es el origen de la arteria labial superior? Facial. La arteria facial. Entonces, la arteria facial da esta rama que es la arteria labial superior. Y esa arteria labial superior da una ramita que se mete aquí a la parte más anterior del tabique nasal. Es la arteria septal de la arteria labial superior, que complementa, ¿no? O sea, dice, ya, tú te quedas atrás, entonces yo te vengo a ayudar hacia adelante. La arteria septal de la arteria labial superior. Otra arteria más que le ayuda viene a ser la arteria palatina mayor, que antes de pasar por el agujero palatino mayor, va a irrigar principalmente la zona del piso. O sea, a la arteria palatina mayor y al nervio palatino mayor
le conviene irrigar más la parte inferior, o sea, la parte del piso de la cavidad nasal. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, son arterias complementarias. ¿Cuáles son las arterias principales? Son dos. La arteria, o mejor dicho, ¿cuál es la arteria? Si le dicen, ¿cuál es la arteria principal de la cavidad nasal? ¿Cuál sería la respuesta? La arteria esfenopalatina. Esa es la arteria principal. De esa arteria esfenopalatina se divide en una arteria para el tabique, que es la arteria septal, y una arteria para la pared lateral, que es la arteria nasal posterior lateral. ¿Estamos? Esta arteria esfenopalatina es la responsable de las hemorragias nasales posteriores, que se conoce con el nombre de epístasis posterior, que es las hemorragias nasales posteriores, que son difíciles de poderlas controlar. ¿Por qué? Porque esta arteria esfenopalatina, te dije, que es la que viene atravesando el agujero esfenopalatino. ¿Y dónde está el agujero esfenopalatino? Está hacia atrás, ¿cierto? Entonces, para poder hacer la compresión en una hemorragia nasal posterior que viene a comprometer a la arteria esfenopalatina, significa colocar un tapón desde la apertura nasal anterior y que llegue hasta el agujero esfenopalatino. Si no, no se puede controlar esa hemorragia. A diferencia de las hemorragias nasales anteriores, que se dan aquí en la parte más anterior del tabique nasal, que es el resultado, mire, de la anastomosis de estas arterias, del etmoidal anterior, del etmoidal posterior, de la arteria del tabique o de la arteria septal, de la rama septal de la arteria facial, ¿no? Y por ahí también de la rama de la arteria palatina mayor. O sea, se van acercando hacia la parte más anterior y se anastomosa. Esa anastomosis hace que esta área vascular se llame justamente así, área vascular o mancha vascular, o también le llaman el plexo de Kieselbach, ¿no? Más es su nombre actual como mancha vascular o área vascular. ¿Qué cosa es la mancha vascular? Es la anastomosis de todas las arterias que llegan al tabique nasal. Número 1, ¿quién? La arteria septal. Número 2, arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior, la arteria septal, rama de la arteria labial superior y de la arteria palatina mayor. Todas esas se anastomosan en la parte más anterior del tabique, y esta zona es la responsable, pero de la epístasis anteriores, que es mucho más fácil de poder controlar. Y entonces, diferencias entre la hemorragia nasal anterior y la hemorragia nasal posterior, que la hemorragia nasal anterior es originada por varias arterias, y la hemorragia nasal posterior es originada por una sola arteria, que es la arteria esfenopalatina. ¿Ya? Ya está. Entonces, esta es la imagen que vemos en la cavidad nasal, inervación, y acá está justamente la irrigación. ¿Ven? Ahí están las arterias. Para eso hay unos agujeros, pues, o sea, de la lámina cribosa hacia adelante y hacia atrás, ahí están los agujeros etmoidales, el agujero etmoidal anterior y el agujero etmoidal posterior. ¿Qué cosa deja pasar? Deja pasar la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior. Estas arterias etmoidales, anterior y posterior, son las que van a estar irrigando principalmente el techo de la cavidad nasal, tanto por su pared lateral como por la parte del tabique nasal. Si es en la pared lateral, más se van hacia la zona de los cornetes, ¿no? Del cornete superior. Rama de quiénes son esas arterias etmoidales, porque están viniendo del endocráneo, ¿ven? Bajan del endocráneo hacia la cavidad nasal. Rama de quién vendrían a ser, de la arteria oftálmica. Son ramas de la arteria oftálmica, la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior, ¿ya? Y ahí está acá, esta sería la arteria, miren, ve, esfenopalatina. Entonces, de esta arteria esfenopalatina salen las arterias nasales posteriores de la arteria esfenopalatina. Claro, la arteria esfenopalatina
viene a dar la arteria nasal posterior lateral, ¿no? Mientras que al tabique nasal, esta rama sería pues la rama septal. Acá dice, rama septal posterior de la arteria esfenopalatina, o rama del tabique nasal, o rama septal posterior. ¿Por qué septal posterior? Porque solamente irriga el tabique, la parte más posterior. Por eso es que lo complementan otras arterias, como la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la arteria labial superior, ¿no? Y por acá también dice acá la rama septal, acá, esta pues la rama septal de la arteria labial superior, esta, pero también viene una rama de la arteria nasal lateral, ¿cierto? Si se acuerdan ustedes, la arteria facial, ¿no? A nivel de la cara, la arteria facial a nivel de la cara, acá tenemos la parte de la nariz, ¿cierto? Acá tenemos la parte de los labios, superior, labio inferior, ¿sí? Acá esta parte es la parte del mentón, entonces la arteria facial va soltando ramas. Una que viene hacia la arteria submentoniana, la otra, la arteria labial inferior, la otra, la arteria labial superior, la arteria del ala de la nariz, la arteria nasal lateral y finalmente termina como arteria angular. Entonces, esta arteria facial también va a irrigar pequeños territorios de la cavidad nasal. Principalmente, ¿qué cosa? La entrada nada más. Una de ellas, la arteria labial superior, se mete y da la arteria para el tabique, solamente la parte más anterior del tabique. Y la otra que también dice que va a dar, viene a ser la arteria nasal lateral, que se irá pues a la entradita nada más de la pared lateral. Son pequeños vasos, ¿no?, que van a complementar esa irrigación, ¿ya? Pero no son las principales. La principal es la arteria esfenopalatina, ¿ya? ¿Qué zona vendría a ser esta que está acá? ¿Qué zona vendría a ser esta que está aquí? La zona de la nasofaringe, ¿sí? Es el vecino posterior de la cavidad nasal. ¿Qué has encontrado tú en la nasofaringe? Que vos, si te dijera, menciona las estructuras que ves en la nasofaringe. ¿Qué vemos en la nasofaringe? ¿Ah? ¿Qué vemos en la nasofaringe? ¿Qué has visto en la nasofaringe? A ver. Los repliegues. El repliegue salpingo-palatino. El repliegue salpingo-palatino. ¿Qué más ves? ¿Qué más ven? El repliegue salpingo-faringe. ¿Qué más ven en la nasofaringe? El orificio de la trompa auditiva, pues el orificio faríngeo de la trompa auditiva. ¿Qué más ves? El rodete tubárico. ¿Qué más? Y la amígdala faríngea, ¿cierto? Todo eso está en la nasofaringe. Esta nasofaringe se supone que tiene también mucosidad, o sea, hay actividad secretora. Pero si hay una faringitis a nivel de la nasofaringe, ¿qué cosa quiere decir? Que hay una inflamación. Y si hay inflamación, ¿qué cosa hay? Hay dolor. ¿Quién se encarga de recoger la sensibilidad de la nasofaringe? ¿Quién se encarga de recoger la sensibilidad de la nasofaringe? ¿Quién viene? El nervio faríngeo. El nervio faríngeo. ¿Y quién es el nervio faríngeo? Ojo con esta pregunta. ¿Quién es el nervio faríngeo? Viene a ser también un rama del ganglio, una rama de punto 2, pero que sale del ganglio pterigopalatino. ¿Por qué? Porque la nasofaringe es una zona húmeda, hay actividad secretora. Entonces, este nervio faríngeo, cuando llega acá a la nasofaringe, ¿qué cosa va a recoger? La sensibilidad. Pero como sale del ganglio pterigopalatino, también tendrá función secretora, pero a través del nervio petroso mayor, y función simpática a través del nervio petroso profundo. Pero si el enunciado clínico no te está diciendo que hay un problema de la actividad secretora a nivel de la nasofaringe o una resequedad de la zona de la nasofaringe, solo te está diciendo que ese paciente tiene una inflamación, por lo tanto tiene dolor. Y si tiene dolor, ¿cuál es el nervio que estaría comprometido o estaría estimulado? El nervio faríngeo. ¿Rama de quién es el nervio faríngeo? Del ganglio. Rama del quinto 2 a través del ganglio pterigopalatino. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo llega
este nervio faríngeo a la zona de la nasofaringe. Por el conducto. Ahí, por el conducto. faríngeo. Ah, Es el- no, no se está llama el bien. conducto palato-vaginal. Es un conducto que está entre el vómer y la base del hueso occipital. Doctora, pero, en la práctica se lo menciona. es el mismo nombre. O sea, Conducto faríngeo, sí, dos, coluso se lo he buscado palato-vaginal. en el MURI, es el mismo nombre. ¿El actual? Claro, y tengo el A ver, me lo muestras. Pues se llamaba conducto palato-vaginal. Si va como conducto